Ser podcast. Bueno, 4:35, 3:35 en Canarias. Ya hemos saludado a Félix Martín, fiscal, el fiscal del caso de la Guardia Urbana, ahora conocido ya más popularmente, incluso periodísticamente, como el caso Rosa Peral, todo a raíz del estreno de la serie de ficción El Cuerpo en Llamas, del True Crime. Antes estaba planteándose, Félix, aquí Edgarita, antes de que llegaras, se estaba planteando si este tipo de formatos... No te quiero poner en compromiso, solo te informo, no hace falta que te manifiestes sobre esa observación de Edgarita, pero dice, hombre, igual hay que, a este tipo de documentales, igual hay que llamarles Troll a Crime en lugar de True, que viene de verdad, pero bueno. A ver, ahí ya nos contaste la semana pasada cómo apareciste engañado, porque no te dijeron en absoluto la naturaleza del documental. Apareciste como en tu condición del fiscal del juicio, cosa de la que se han hecho ecos todos los medios de lo que nos dijiste aquí. Y como hoy abrimos línea directa, porque esto está generando muchas dudas y tenemos la suerte de contar contigo, y así lo hemos hablado contigo, antes cuando avanzaba hoy el contenido especial del Juzgado de Guardia, con mi compañera Mara Torres, le he dicho, tú ahora mismo si estuviera ya aquí el fiscal, ¿qué le preguntarías? Y ella dice, mira, te voy a ser, porque lo ha visto todo ella, no ha visto del todo las cintas de Rosa Peral, porque dice que la coherencia, después de lo que ha oído, ha leído y lo que yo le he contado, no quiere darle un clic a Netflix, a la plataforma y a ese producto. Pero aún así me ha dicho, oye, a mí como periodista me extraña que un fiscal pueda contar tantas cosas de un caso. Te lo quería trasladar a ti, Félix. ¿Se refiere a poder a por qué puedo contarlo? Sí, a ver, pero yo creo que sí, yo creo que parte desde la ingenuidad que tenemos, quizá porque, como tú muy bien sabes, siempre se ha tenido una idea elitista de un corpúsculo algo cerrado, apartado de los medios de comunicación. Digo, el de tu carrera, el de la Fiscalía. Vale. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a la dirección de la casa, le dije, mira, en lugar de la criminología con un periodista, con un criminólogo, me gustaría hacerlo con un fiscal. Me miraron como si hubiera sido como si en realidad en ese momento estuviera poseído por una marcianada, como diciendo, pero ¿cómo va a hablar un fiscal aquí de las... Y la sorpresa fue cuando les conté lo que imagino que tú puedes explicar ahora, de en qué condiciones podéis hablar tanto de algunos casos. Claro, pues en primer lugar podemos hablar de casos que estén ya terminados por sentencia firme, es decir, sobre los que hay una verdad judicial inamovible, y aparte podemos hablar en el sentido de que lo que implique ayudar a la sociedad a entender, por ejemplo, en este caso, el sentido de una sentencia, en qué pruebas se ha basado, por ejemplo, en este caso, pues, qué diferencias hay en que sea un jurado popular a otro procedimiento, solo con la finalidad de ofrecer un conocimiento jurídico técnico explicado de la manera pues mejor posible o de la manera más sencilla posible. Mira, te lo pregunto de otra manera. Tú, Félix, no puedes explicar más allá de aquello que en realidad estaría al alcance de cualquiera de nosotros si fuéramos a los sumarios que son públicos, ¿no? Claro, imagino, lo que pasa es que lo que haces es traducirlo, porque supongo que si yo me enfrento a 3.000 folios de un sumario o del informe de calificación o de lo que sea, de términos técnicos, incluso los términos de los dosieres y sumarios se me escapan, igual no entendí absolutamente nada. Efectivamente. O digámoslo de otra manera, tú imagínate que yo obviamente ahora en mi trabajo del día a día pues estoy siguiendo investigaciones por otros delitos contra la vida. Sí. Sobre esos que están investigaciones en curso, obviamente jamás tú me preguntarías por tu profesionalidad, pero si lo hicieras sabes que yo no podría decir nada porque claro, son cosas que se están investigando en este momento. Volviendo y ahora al tema que nos ocupa al caso de Rosa Peral. ¿Te lo has vuelto a leer todo? Quiero decir, todo esto que estamos hablando, con lo que trabajaste, el informe de calificación, la sentencia firme del TSJ, imagino, ¿te lo has vuelto a leer te lo has vuelto a repasar todo ahora? Me lo he vuelto a repasar, pues fíjate, me lo repasé obviamente obsesionadamente durante el procedimiento, en el recurso, en el documental de Crims, cuando he tenido que dar porque he dado alguna conferencia en algunos sitios donde me han preguntado
preguntado por el asunto, de abogados, por ejemplo, y ahora cuando me entrevistaron para el producto este de audiovisual de Netflix, y ahora también, por supuesto, y con mucho gusto para vosotros. Uh-huh. Al verlo ahora, cuando te lo has releído la última vez en perspectiva, ¿has visto algo que te llamara especialmente la atención? Pues me llama especialmente la atención lo que tú has dicho al comenzar el programa o mi sección, que efectivamente como una persona consigue el protagonismo de un crimen que va mucho más allá de una persona. Uh-huh. Rosa Peral es que está saliendo en todos los titulares. Uno de los últimos es que, por una parte, la Generalitat la expedienta, porque eso es algo que nos había llamado incluso a los profanos la materia muchísimo la atención, por las entrevistas que está dando en videoconferencia, por teléfono desde prisión, cosa que parece que sin permiso no es de uso común, corriente, y no se puede hacer. Por otra parte, también hemos sabido que ya ha anunciado que se va a embargar cualquier ingreso, ¿no? Cualquier ingreso que pudieran tener, tanto la Audiencia de Barcelona ha sido la que ha acordado el embargo de cualquier ingreso que Rosa Peral o Albert López, los condenados por el crimen, recibirán por parte de Netflix, porque, corrígeme si me equivoco, Félix, esto tiene que ver con el hecho de que la condena, aparte de los 25 y 20 años respectivamente, también se les impone una, no sé si esto se llama sanción, multa, bueno, es una indemnización para resarcir a la familia de la víctima, que está en torno a los 880.000 euros, estoy redondeando y de memoria, de lo que no se había sustanciado prácticamente nada. No se había Efectivamente, llegado, es lo que se llama responsabilidad civil. Obviamente nunca se puede graduar en dinero la vida de una persona, pero se trata de establecer una compensación que va ligada sobre todo, pues imaginemos, ¿no? Si estamos pensando en el hijo de la víctima, pues lo que le va a aplicar no solamente daño moral en el futuro, sino el hecho, pues, de no tener un padre que con su sustento económico y psicológico va a poder estar en la vida de ese hijo. Pues todo eso se trata de graduar, ya lo digo. Nunca se puede establecer un equivalente, pero se trata de establecer lo más parecido a ello, y eso es lo que se denomina responsabilidad civil derivada del delito. Quizás sea por eso, por lo que Rosa Peral, también otro titular de estos últimos días de esta semana, ha reclamado ya no lo que concierne al true crime, sino a la serie de ficción, derechos de autor. Derechos de autor que Netflix le tendría que compensar con derechos de autor. No sé si aquí se piden derechos de la autoría de un crimen, pero bueno, esto es una pregunta que está más cargada de retórica y de ironía. Sé que un colega tuyo, por empezar con las preguntas, un colega tuyo boliviano no ha entendido absolutamente nada, no estaba al corriente del caso y no ha entendido absolutamente nada de este documental. Creía que a Albert López se le había llegado a exculpar, porque es que no aparece, no hay ninguna referencia sobre que le han caído 20 años, etcétera, y que en el escrito de acusación o la sentencia se hace algún tipo de alusión a la promiscuidad de Rosa Peral, porque parece que eso es lo que apunta el documental. Efectivamente. ¿Qué tienes que decir a eso, Félix? Me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que refleja un poco todo el debate que trasciende a la polémica del caso concreto, ¿no? Mi amigo me dice: Félix, bien porque tú me dijiste que aquí había 2 condenados, porque yo, después de ver el producto audiovisual de Netflix, yo solo pensaba que había una sola persona condenada, y menos mal que tú me explicaste un poco en qué consiste el procedimiento del jurado, porque si no, hubiera pensado que en tu país, que en España, el jurado simplemente dice inocente y culpable, y lo puede decir por la razón que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Mi severa discrepancia con el documental, como comentamos la semana pasada, Roberto, es deontológica y metodológica. ¿Qué quiero decir con ello? Es deontológica por cuanto no es, como tú muy bien has explicado, no es, en mi caso, no voy a hablar de los demás, que no me dijeran cómo se iba a hacer, sino que me dijeron que se iba a hacer de una manera contraria a la que se hizo, lo cual es un matiz bastante diferente, sí, deontológico, en mi opinión. Claro. Y metodológico, en cuanto, lo hablamos también la semana pasada, ¿no? Solo se centran en la visión legítima, pero visión subjetiva, no de una persona que está dando una opinión, lo cual sería perfecto, sino de una persona que está dando una opinión que es una condenada en sentencia firme por un asesinato, lo cual es un matiz muy significativo. Por tanto, en este contexto, no explicar que hubo otra persona que también fue condenado por el mismo delito, parece que
Si lo dices, como me decía mi amigo boliviano, entonces claro, no es que fue juzgado con severidad o juzgada con severidad la señora Rosa, es que hubo otra persona que fue juzgado con severidad y condenado con severidad como ella. Y sobre todo, muy importante, y a mí me interesa esto como mucho como fiscal, claro, tú construir como hipótesis, ¿no?, que el jurado ya tenía una idea preconcebida sobre una de las condenadas, repito, fueron condenados 2 personas, ¿en qué lo basas? ¿En qué se basa? Al margen de que sea una idea preconcebida. ¿Por qué digo esto? En España, y esto es muy interesante que lo comentemos, cuando hay un juicio por jurado, el jurado no tiene libertad absoluta para pronunciarse o dice solamente, venga, votamos 9-0, que el sujeto A es culpable. No. El jurado, como en este caso, se le someten una serie de preguntas, unas preguntas que fija el magistrado presidente con una previa audiencia con las partes. Sobre todas esas preguntas, que son muchísimas, el jurado no solo tiene que votarlas para decir si son probadas, si son culpables con 7 votos, si son perjudiciales para el acusado 7 votos, si son beneficiosas 5, sino que tiene que motivar el por qué. Pues vale, estuve repasando la sentencia, Roberto, para el programa, y resulta que la sentencia tiene más de 45 folios, lo que es la sentencia, y la motivación del jurado, 28 folios. El jurado estuvo 5 o 6 días, no recuerdo bien los días que estuvo, en época de pandemia, con el estado de alarma, deliberando y plasmando por escrito en 28 folios razones, argumentos, indicios, conforme a las pruebas. Muy bien. Si yo te digo, Roberto, que la defensa de la señora Rosa, por ejemplo, alegó en los recursos en el Tribunal Superior de Justicia y en el Supremo que se le había hecho un juicio mediático, porque esto no es un argumento nuevo, ya se hizo. ¿Vosotros creéis que la defensa de la señora Rosa encontró un solo elemento en los 45 folios de la sentencia, en los 28 folios de motivación del jurado, donde el jurado hiciera alguna referencia a algo distinto de lo que se había dicho en el juicio? Oye, y si no los encontró entonces en ese momento, aquí viene, porque era lo siguiente que te iba a preguntar. Ayer vimos el padre Rosa Peral entrevistado en una televisión, ayer por la tarde. Claro, ¿qué va a decir un padre de su hija? Esto es lo más humano del mundo. Pero se notaba que llevaba también pues el mensaje que quería lanzar la abogada de Rosa Peral en este tipo de entrevistas, etcétera, y es que quieren que se revise el juicio. ¿Hay posibilidad, cabe posibilidad, hay alguna opción de recurso? ¿Se podría revisar este juicio, Félix? Cualquier juicio, cualquier procedimiento en España existe el recurso de revisión cuando se encuentran pruebas nuevas. Ya. Pero para encontrarse pruebas nuevas no basta con que una persona diga soy inocente. Es decir, como también lo comentamos la semana pasada. Una prueba nueva, perdona que te interrumpa, porque más o menos por donde iba su argumento. ¿Una prueba nueva puede estar solo basado en el testimonio de una persona, un nuevo testigo o no? Tendría que ser un testigo presencial. Vale. ¿Sabes? O sea, lo que es muy importante que los ciudadanos entiendan por la seriedad que es la administración de justicia, claro, es que si yo pongo un altavoz a cualquiera de las personas condenadas que no hayan reconocido los hechos, ¿alguien se imagina que una persona condenada en sentencia firme que no ha confesado no va a insistir en su inocencia? Basta con que una persona en un régimen democrático, en un sistema de justicia garantista, se mantenga legítimamente, desde luego que eso sí, en que es inocente, para que por eso tengamos que revisar un procedimiento. Lo que no está en tela de juicio, nunca mejor dicho, es si se tomó en consideración o no el testimonio porque hay mucha duda, mucha polémica sobre eso, sobre el asunto, el tema Antonia. Antonia es la pareja del padre de los hijos de Rosa Peral, del primer marido de Rosa Peral, que testificó, ya estuvimos haciendo referencia al True Crime, estuvimos haciendo referencia aquí la pasada semana, Félix, que testificó en el juicio, explicó cómo una de las hijas dijo ver a Pedro, a la víctima, moverse como un zombi, lo cual alimentaba la sospecha de que estaba ya bajo los efectos de sedantes o de somníferos, pero se llamó la atención y claro, como estaba declarando como por persona interpuesta y esa persona era la hija y era una menor, el presidente del tribunal advierte que no se va a tener en cuenta. ¿Eso es motivo? ¿Hay algún tipo de polémica, de duda procesal sobre esto, Félix, en realidad o no? Pues es muy buena pregunta y vamos a aclarar, si te parece, Roberto, cosas que puede que sorprendan a los oyentes. Por Primero, favor. ¿y si yo os dijera que
todas las partes, incluido la defensa de la señora Rosa Peral, propuso a Antonia como testigo en el juicio. Incluida la defensa de Rosa Peral. Incluida la defensa de Rosa Peral. Y si yo os digo que cuando el magistrado presidente optó en su legítima interpretación del derecho, aunque luego el Tribunal Superior no estuviera de acuerdo con él, de que la señora Antonia podía reproducir con gestos lo que le había dicho la niña, la defensa de la señora Rosa no protestó. Sí, fue como se refleja en el documental y como muy bien también comentábamos contigo la semana pasada, fue el juez, ¿no? El presidente del tribunal, el que advirtió de, creo que esto no se debería tener en consideración porque lo que hemos dicho ahora, está en realidad replicando los gestos de una menor, la menor no puede estar declarando aquí, por lo tanto, esto no procede, ¿no? Y la defensa de la señora Rosa estuvo de acuerdo. Bien. Eso es muy interesante señalarlo. Y en tercer lugar, lo más importante de todo, con mucha diferencia, Roberto, he estado yo mirando para repasar qué importancia dedica el jurado a la declaración de Antonia. 5 líneas. 5 líneas. ¿Y en qué sentido, recuerdas? Pues en un sentido secundario, que es como uno de los argumentos para considerar, o sea, no para creer que Rosa o Albert cometieron el crimen, sino para defender que el señor Pedro no se pudo defender, es decir, para la alevosía. Uno de los elementos, que había muchos más, como la hora en que se cometieron los hechos, que era de madrugada, como que Pedro estaba en el sofá, lo cual era un sitio susceptible de estar dormido descansando, como que ese sofá había desaparecido, como que el señor Albert reconoce que se salta la valla. O sea, fijaros cuántos complementos estamos añadiendo. Porque tal vez una de las mayores trampas dialécticas de todo esto es que es muy diferente, Roberto, si yo cojo un indicio de manera aislada y hablo de ese indicio, pues claro, que nos puede parecer desde fuera. Esto en cualquier procedimiento, pues secundario, poco importante o débil, o si lo interrelaciono con muchos indicios que todos ellos dan fuerza porque conducen en una misma dirección. Claro. Mira, Mónica pregunta, me encantaría, son preguntas que han llegado, por ejemplo, en las últimas horas, esta de Mónica a través de Twitter. Yo sé hasta dónde tú podrás responder, pero bueno, yo te planteo la duda tal y como la plantea ella, que yo imagino que también es consciente de hasta dónde vas a poder responder. Dice, me gustaría preguntarle a Félix, más allá de lo que se dictó en la sentencia, si él, tú, particular, internamente, tienes una idea de quién perpetró realmente el crimen. ¿Quién le dio muerte a Pedro? No hace falta que lo digas, pero si tú en tu interior, en tu fuero interno, tienes una idea ya sobre quién fue el autor o la autora material. Sí, tengo mi convicción, pero lo que es muy importante es que entendamos, o que los oyentes entiendan en este asunto, que lo de menos jurídicamente es quién es el ejecutor material cuando hay una planificación de 2 personas para cometer un hecho. Ya, tan de menos como nos contaste en otra ocasión, sin venir al caso de este específicamente, que a diferencia de lo que ocurre en la novela policial, en la ficción en general, no es muy importante, a veces no tiene nada que ver el móvil. Quiero decir que el móvil, al final, no influye en la sentencia de culpabilidad, ¿o no? En esto, pues está muy bien traído a colación por tu parte, Roberto. Es muy, muy, muy importante también, sobre todo para que no se hagan falacias, ¿no?, sobre el derecho. Efectivamente, para la jurisprudencia de todos los países democráticos del mundo, el móvil es irrelevante para poder condenar a una persona. ¿Por qué? Porque móvil y dolo son cosas distintas. Dolo es la intención de matar. El que yo pueda probar que A o B querían matar. El por qué es irrelevante. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque muchas veces ni el propio sujeto de un crimen que confiesa sabe realmente por qué lo ha cometido. Bueno, y básicamente porque usted, señor fiscal, ya dijo en la sala que el mal existe y que habita en nosotros y que no se sabe cuándo puede manifestarse, ¿no? Edgarita Oparra, ¿tenéis alguna duda? Y voy intercalándolas también con las que van llegando a las redes. Yo tengo una para el fiscal sobre el documental, porque ha dicho lo de que apenas aparece lo de Albert, que cualquier persona que no conozca el caso no sabe ni que está condenado, pero yo creo que hay algo también muy fuerte, que es que obvian que ella intentó incriminar a su expareja. O sea, yo he visto el documental 2 veces y ninguna de las 2 parece que pase eso.
Fijaros, pues muy buena pregunta también. Se obvia eso y se obvia otro dato muy importante, que es que ella da 3 versiones distintas de los hechos. 3 versiones. Lo cual, lo digo porque un elemento muy importante que el jurado tuvo en cuenta para considerar desvirtuada la presunción de inocencia de Rosa es que el jurado no se cree la versión que ella da, y no se cree, entre otras razones, porque ella va dando 3 versiones diferentes, y porque ella, como tú muy bien has dicho, Edgar, lo que hace es tener un comportamiento activo en intentar involucrar primero a su expareja, y después, cuando ve que no le ha salido bien, intenta una segunda versión, que es decir, pues se debería investigar al ver, pero sin ser más clara. Y en tercer lugar, cuando se le encuentra el teléfono móvil en su poder, y por tanto ella sospecha que obviamente la policía tiene más elementos para considerar que ha tenido un comportamiento mucho más principal, hace una tercera versión donde ahora dice, pues, lo que cuenta, ¿no?, que ella sí que estaba presente cuando todo pasa, que se refugia en casa de las niñas, pero esa es, y esto es importante recalcarlo, no su primera y no su segunda, sino su tercera versión. Parda, tienes una pregunta tú también. No, de momento no vamos a dejar está reflexionando. Vale. Sí. Vanessa pregunta si la Fiscalía no puede actuar contra el blanqueo y la puesta en duda de una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Esto ya es una reflexión de Vanessa, que parece que estamos ante el auge miserable de la posverdad. Yo creo que tenemos que confiar en que la sociedad tiene que tener elementos. Mira, yo me quedo muy contento, tengo que decirlo, porque obviamente estaba preocupado cuando me enteré del contenido del producto audiovisual. Pues me quedo contento pues con la reacción de mucha gente, de muchos profesionales de la información, que solo puedo estar agradecido, de muchos compañeros míos que se han puesto en contacto conmigo, gente muy importante para mí, muy cercana, ¿no?, que han valorado mi intento de honestidad de la mejor manera posible. Y yo creo que tenemos que tener capacidad crítica los ciudadanos, y capacidad también de mostrarnos severos con que no, esto no vale, esto no se puede hacer valer como un documental. Esto es la visión de una persona, y lo vuelvo a decir, sí creo que nos tiene que hacer reflexionar que atribuir el protagonismo a una persona condenada en sentencia firme debe implicar un plus de responsabilidad para quien lo hace. Debe implicarlo. Y eso sí que lo tengo que decir en voz alta, y lo repetiré todas las veces que hagan falta. Tú no tienes redes sociales, ni de forma anónima, no tienes otro... No. No quieres saber lo que se dice, lo que se cuenta por ahí, pero te va llegando, te llega, porque a mí me han dicho que hay una corriente de solidaridad contigo. Mira, Sara Caballé, por ejemplo, es una oyente del programa, pero podría resumir lo que he visto por ahí, sobre todo en TikTok. Hay una corriente a favor de cómo actuaste en un caso, y quiero decir, en la sala, y después cómo has actuado en el documental y la reacción a partir de que conozcamos el documental. Sara dice, igual que yo, la mayor parte de la gente entendemos las razones del fiscal Martín, de su malestar. Es todo un lujo escucharte en las madrugadas, cosa que compartimos, Félix. Pues me emociona, muchas gracias. Para mí todo esto es muy raro, ¿no? Porque, claro, verte que de repente te conviertes en un... No os podéis imaginar la cantidad de medios de comunicación que han intentado hablar conmigo, que yo lo agradezco muchísimo, pero me da mucha vergüenza. No sabes la cantidad de medios de comunicación que se ponen en contacto con nosotros, porque como sabemos que tenemos línea directa contigo, cada día nos llegan muchísimas solicitudes de entrevista, pero ya no puedes dar... Es que no das abasto, no tendrías vida, entonces, ¿no, Félix? Porque aparte yo tampoco quiero, con todo respeto, yo, claro, mi trabajo tiene que estar sobre todo en sala, y esta colaboración con vosotros me permite, pues imagínate, un altavoz enorme para poder explicar lo que hacemos. Yo me siento súper orgulloso si las personas que me han escuchado ahora o han visto el documental de Crims creen que he hecho un buen trabajo, porque yo no soy más que el responsable de un colectivo de personas que intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y sobre todo dar la imagen de seriedad. Esto es lo que más me importa. La justicia funciona, la justicia criminal funciona muy bien, hay muchas garantías, y señores y señoras, si a cualquier condenado le pones un altavoz después, va a insistir legítimamente en que es inocente. ¿Y qué? ¿Eso es suficiente? En el último minuto llega la pregunta del millón, porque esto da para muchos programas. Tendremos que volver sobre ella, porque Sergio dice, ¿es acertado, conveniente,
que un jurado decida? Esta es tu pregunta, este es tu tema, este es el que te gusta. Me encantaría. Os voy a intentar razonar cuando queráis que sí. La próxima semana empezamos por ahí, que ya te hemos oído y ya hemos oído cómo has convencido a alguna amiga nuestra, también jurista, así que te citamos como siempre para la próxima semana aquí en el Juzgado de Guardia. Félix Martín, fiscal, un abrazo. Gracias, inmensas gracias por todo vuestro apoyo y ayuda. Gracias. Buenos días, hasta ahora. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.